Gracias Emma por grabar. Bien, entonces bienvenidos a la clase de operaciones unitarias 2, que corresponde a hoy miércoles 5 de julio del 2023, son las 6:27 de la tarde. Bien, teóricamente no debería ser un día de clase por ser Día de la Independencia, pero estamos recuperando el tiempo que perdimos la semana pasada por razones personales. Entonces, hoy vamos a ver la parte de destilación multicomponente. Bien, la parte de destilación es un poco larga, pero si faltase algo por explicar, entonces yo me encargaré de coordinarme con ustedes para grabar lo que haga falta. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a ver una primera parte que es parte teórica de... Ay, espera un momento. Ah, disculpen. Ok. Ajá. Entonces, les voy a compartir el material de apoyo que tengo preparado. Aquí, destilación multicomponentes. ¿Qué es destilación multicomponente? Bien, ustedes hasta ahora han diseñado columnas de destilación, pero que tienen solo dos componentes, ya sea etanol o agua o metanol acetona o lo que sea. Solamente eran dos, ¿ok? Cuando ya la cosa se pone complicada, es decir, más de tres componentes, por supuesto que no es posible trazar ninguna curva de equilibrio, porque la curva de equilibrio solamente tiene dos ejes, X y Y. ¿Okay? Líquido y vapor, el componente 1 versus líquido y vapor del componente 2. Pero cuando yo tengo 3, 4, 5, 6 componentes, es virtualmente imposible trazar ninguna curva de equilibrio en esos estados. Entonces, el método de McKay-Hill no me sirve para nada, ni ningún otro método gráfico, ¿ok? Porque hay más de uno. Entonces, por esa razón se utilizó el método de destilación multicomponente, que es un método simplificado. Tengo que aclarar que es un método simplificado, ¿ok? Porque si me voy a lo que nosotros llamamos métodos rigurosos, tendría que empezar a calcular por modelos termodinámicos los coeficientes de fugacidad y de actividad para los componentes en las fases de líquido y vapor. Y por supuesto, eso es lo que queremos evitar. ¿Ok? Nada de complicarnos la vida con modelos termodinámicos, sino que lo que vamos a hacer es aplicar el método simplificado para destilación multicomponente. Voy a pasar un momento mi cámara para que no interfiera con la clase. Bien, entonces, ¿cuál es el método simplificado de destilación? ¿Qué pasó aquí? La gente abandonó la clase. Bueno, parece que se le está yendo la luz a la gente. No importa. Con tal no se me vaya a mí o a Emma que está grabando. Entonces, el método para destilación multicomponente se basa en la aplicación de ecuaciones empíricas. ¿Cuáles son esas ecuaciones empíricas? Bueno, son tres principalmente las que se aplican en este caso. La ecuación de Fenske, la ecuación de Underwood y la ecuación de Gilliland. ¿Okay? Por lo tanto, si uno toma las iniciales de los autores, Fenske, F, Underwood, U, y Gilliland, G, vamos a encontrar el método FUG, FUG. ¿Okay? ¿En qué consiste el método FUG, método FUG? Aquí dice, entre los métodos aproximados se menciona el método de Fenske, Underwood y Gilliland, además de que hay otros métodos, por ejemplo, el de Kremser y sus variantes, el método FUG, FUG y sus variantes, y el método de Mister y sus variantes. Esos son varios métodos de los que se han inventado, se han pensado, se han estudiado para la destilación multicomponente. Nosotros aquí vamos a aplicar el método FUG, el método FUG, con algunas variantes.
¿Ok? Vamos a ver las ecuaciones. Bien, primera variante, por decir lo mínimo. Esta variante del método Fu incluye la ecuación de Chira o Shira. Como ven aquí, este señor Chira Etai desarrolla una ecuación para aproximar la distribución de los componentes en reflujo mínimo. Bien, esta ecuación es la primera que se aplica inclusive antes de empezar a aplicar el método FUG, ¿ok? Chira. Después vamos a ver cómo y para qué se utiliza cada una de estas ecuaciones. ¿Ok? Esta sería la primera variación del método FUG. El método, perdón, la ecuación de Underwood, método de Underwood, es esta que se ve aquí, y se utiliza con las características de la alimentación. Como ven allí, la primera ecuación, la ecuación de arriba, utiliza las composiciones de los componentes en la alimentación y también utiliza la línea Q, es decir, el Q de la alimentación. Por lo tanto, esta ecuación, la primera de ahí arriba, podemos decir que es la ecuación de Underwood de la alimentación. Y la ecuación de abajo es la ecuación de Underwood del destilado. Fíjense que la ecuación de Underwood, por tener dos partes, se aplica independientemente de las partes. Sin embargo, tiene parámetros en común. Los parámetros en común son los factores alfa y el factor phi. ¿Okay? Factores alfa y el factor phi. Entonces, si voy a decir cómo se aplica la ecuación de Underwood, tengo que decir que se aplica por partes. La primera parte, o la ecuación de Underwood en la alimentación, la aplico con valores conocidos, porque obviamente la alimentación es conocida, y lo que calculo son los factores desconocidos phi, que son los factores en común, phi y alfa. Y después que tengo los factores phi, entonces calculo la ecuación de Underwood, la segunda ecuación de Underwood, la del destilado, pero ya tengo conocido los factores phi y alfa, por lo tanto, de la ecuación de ahí abajo puedo despejar R mínimo. Ya ustedes saben para qué se utiliza el R mínimo, ¿verdad? R mínimo vendría en función de, perdón, R de operación vendría en función del R mínimo, y el R de operación es un parámetro muy importante a la hora de diseñar. Tanto es así que calculando mal o colocando mal un R de operación, simplemente puedo llegar a decir que mi columna de destilación no funciona o funcionará de una forma muy ineficiente. Entonces, R de operación es un factor súper importante y se calcula utilizando la ecuación de Underwood en primer lugar. Y ahora la ecuación de Fenske. Esta que está aquí es la ecuación de Fenske, en donde uno, como ven, la ecuación de Fenske se utiliza para calcular n mínimo, en donde n mínimo, como ven allí en la leyenda, n mínimo es el número de etapas teóricas mínimas. ¿Okay? ¿Cuál es el número de etapas teóricas mínimas? Bueno, nosotros creo que vimos que el reflujo, cuando era reflujo total, es decir, R igual a infinito, las rectas de operación de enriquecimiento y de agotamiento la pendiente tendía a 1. Por lo tanto, para R igual a infinito, pendiente tiende a 1 y la ROE se solapa, overlap, como dice, se superpone, es la palabra en español, se superpone con la línea Y igual a X. Y no solamente la recta de operación de enriquecimiento. Cuando R es infinito, todas las rectas de operación se superponen sobre la línea Y igual a X, haciendo entonces que el número de platos sea igual al número de platos mínimo. Y eso es un parámetro también que es muy importante a la hora de diseñar columnas. Entonces, en resumen, la ecuación de Fenske, que es esa que ustedes ven ahí, y ya después vamos a ver cómo se aplica, se sirve o se utiliza para calcular
el número de capas mínimo. Como ven, necesito algunos valores como alfa, x, etc. Entonces, la ecuación de Underwood para calcular R mínimo y la ecuación de Fenske para calcular N mínimo. Bueno, ya después, lo que sigue de allí en realidad no es tan importante. Lo que debo hacer ahora es precisamente calcular esas dos variables, N mínimo y R mínimo. Voy a dejar de presentar. Ok, regreso. Y ahora voy a mostrarles el archivo de Excel que tengo preparado como ejemplo, para la clase de hoy. Ajá. Bien, entonces, como ven, es un pequeño y corto problema, entre comillas. El corto es el enunciado del problema. ¿Okay? Y el que se va a fraccionar, estoy leyendo, se va a fraccionar la siguiente alimentación a 60 grados centígrados, es decir, 140 grados Fahrenheit, y 2070 kilonewtons sobre metro cuadrado, es decir, kilopascal, que es lo mismo que 300 libras por pulgada cuadrada, para que el producto destilado evaporado contenga 0,913 o 913% del isopentano y el residuo 0,284% del isobutano. Y te dan una composición en la alimentación. La alimentación es metano, CH4, propano, C3H8, con su fracción molar, isobutano, N-butano, isopentano, N-pentano, N-hexano. Es decir, como ven, tengo 7 componentes. ¿Okay? Es decir, olvídense del método de McKay y de otros métodos gráficos, porque solamente sirve para 2 componentes. Y este tiene 7, por lo tanto debo utilizar alguna técnica de destilación multicomponente. ¿Qué me mandan a calcular? Ahí dice, calcule la relación de reflujo mínimo. ¿Cómo lo calculo? Ya nosotros lo habíamos visto de teoría. La relación de reflujo mínimo se calcula con la ecuación de Underwood. Las dos ecuaciones de Underwood. Entonces, calcule parte B. El número mínimo de platos. El número mínimo de platos lo calculo con la ecuación de Fenske, que es la que está allí. Luego, en la parte C dice, en la relación de reflujo igual a 2, calcule la composición del producto. Y la parte D dice, en la relación de reflujo igual a 2, calcule el número de platos ideales, o sea, los platos teóricos, mediante las correlaciones de Gilliland, que ya la veremos en su momento, la correlación de Gilliland. Evarimado no lo vamos a usar, Evarimado. Brown y Martin tampoco, ni tampoco la de Strangio y Treva, no, nada de eso. Solamente vamos en la parte B a calcular el número de platos ideales o teóricos mediante las correlaciones de Gilliland. Hay, bien, hay una variante del método Food, ¿eh? Que sería la siguiente. Utilice, utilice las variantes de Shiras, entre paréntesis, las variantes de Shiras es, bueno, se los tengo que decir, para componentes distribuidos y la variante de Kilbride para calcular el plato de la alimentación.
Ok, entonces, como ven, se modificó un poco el problema porque no voy a utilizar Herbert y Maddox, no. Brown y Martin tampoco. Ni Strange ni Tribal tampoco. Ninguna de esas tres. Solamente voy a usar la correlación de Gilliland. Y también voy a usar la variante de Chira para determinar cuáles son componentes distribuidos o no. Y también la variante de Kilbright para calcular el plato de la alimentación. Ah, por cierto, disculpe, también utilice la variante de Molócano para el número de platos reales. Ajá. Entonces, como ven, el problema lo estoy modificando sobre la marcha. Ya estoy utilizando tres diferentes variantes del mismo procedimiento de FUG, de Goody. ¿Okay? Y con tres variantes. Sería la variante de Chira para calcular específicamente componentes distribuidos, que ya vamos a hablar de qué diablos es eso. La variante de Kirkbride para calcular cuál es el plato de la alimentación, tal y como ya nosotros lo habíamos visto en el método de McKay. En el método de McKay, el plato de alimentación es aquel plato en donde se intersectan, ¿verdad? Se intersectan las rectas de operación, bien sea de enriquecimiento con la de agotamiento en la línea Q, o si la columna tiene más de una zona de operación, sería la línea, el plato de alimentación es aquel plato en donde se intersecte la recta de operación de alguna de las intermedias con la que sigue en la mayoría de los casos con la región de agotamiento. ¿Okay? Ok, entonces es fácil, muy fácil verlo cuando lo tengo dibujado en la gráfica. Simplemente lo único que tengo que hacer es contar los platos. El plato de alimentación es el plato 4 o 5 o 6, lo que sea, ¿verdad? Porque lo estoy viendo en la gráfica, pero para destilación multicomponente donde no existe la posibilidad de una gráfica, me tengo que ir a estas variantes, ¿okay? Específicamente la de Kirkbride para calcular el plato de alimentación y algunas que son que sirven para lo mismo. Por ejemplo, por ejemplo, la correlación de Gilliland sirve para calcular el número de platos reales. Y la variante de Molócano también sirve para calcular el número de platos reales, es decir, tanto Gilliland como Molócano sirven para lo mismo. Lo que pasa es que Molócano es mucho más útil cuando estoy utilizando Excel porque la correlación de Gilliland es una gráfica. Es decir, tengo que leer los números en una figura. No se ha inventado todavía el procedimiento para que Excel lea datos de una figura. O sea que tengo que necesariamente o utilizo Gilliland o utilizo Molócano. Yo estoy aquí especificando que se utilice la de Molócano para eso. ¿Okay? Entonces, cuando lleguemos allá, vamos a ver de qué trata la cosa. Ok, entonces, vamos a empezar por lo primero. Por lo primerito. Necesitamos especificar, o mejor dicho, dar el concepto de qué es un componente distribuido. ¿Ok? Porque ahí lo dice específicamente. ¿Ok? Los componentes distribuidos, la ecuación de Shira determina cuál es un componente distribuido y cuál no es un componente distribuido. Entonces, espera un momento, voy a dejar de presentar esto momentáneamente y me voy a ir momentáneamente de nuevo a aquí. Esta es la primera diapositiva del material de apoyo de destilación multicomponente.
Ok, entonces en esta diapositiva vemos qué es un componente clave. Un componente clave es aquel cuyas separaciones sean especificadas. Entonces, tengo componente clave ligero. Bien, ¿cuál es el componente clave ligero? El componente más pesado entre los componentes livianos. Básicamente, el componente clave ligero es el más liviano que sale por el fondo de una columna, ¿ok? El más liviano que sale por el fondo, o lo que es lo mismo, el componente más pesado entre los livianos. El componente clave pesado es el componente más liviano entre los pesados, o sea, al contrario. ¿Okay? El componente clave pesado es el componente más liviano entre los componentes pesados. En otras palabras, el componente clave pesado es el más pesado que sale por el tope, que sale por el destilado. No es un trabalengua, ¿ok? Esto es ciencia seria. El clave liviano es el más liviano que sale por el fondo y el clave pesado es el más pesado que sale por el tope. Y estos son los componentes distribuidos, son los componentes que son más livianos, perdón, más pesados que los livianos, que el clave liviano, y más livianos que el clave pesado. Ya cuando estemos viendo este análisis en el ejemplo, se van a dar cuenta de qué diablos es lo que estoy hablando. Un componente distribuido es aquel que sale por el tope y por el fondo. ¿Okay? Por el tope y por el fondo. Si se recordarán, cuando estábamos haciendo la destilación de dos componentes por el método de Mackay, ya sea cualquiera de los sistemas, por ejemplo, etanol agua, por el tope salía etanol bastante y también salía agua. Por el fondo salía agua bastante, pero también salía un poquito de etanol. O sea, que en el sistema bicomponente, los dos componentes son distribuidos porque los dos componentes salen tanto por el tope como por el fondo. En una destilación multicomponente, esto no necesariamente es el caso, porque un componente puede ser demasiado liviano para salir por el fondo, por la temperatura, ¿ok? La temperatura en el fondo es alta comparado con la temperatura en el tope. La temperatura del hervidor es muchísimas veces más grande que la temperatura en el condensador. En el problema que tenemos planteado allí aparece como primer componente de nuestra mezcla metano. ¿Okay? ¿Será el metano capaz de existir en el hervidor? La verdad es que no creo. No existe metano en el hervidor porque la temperatura está tan caliente que inmediatamente se vaporiza. El metano solo existe en el condensador, en donde se condensan los volátiles. Por lo tanto, el metano es un componente no distribuido. El metano no sale por el fondo. ¿Okay? Repito, el metano no sale por el fondo y es un componente no distribuido. Ahora, ¿qué pasa con el propano? Bueno, habría que verlo, ¿verdad? Habría que estudiar cuál es el sistema. Propano, butano, pentano y hexano. Entonces, una vez que tengamos todo claro cuál es el concepto de un componente clave y un componente distribuido, vámonos al problema en Excel de nuevo. Voy a dejar de presentar y regresaré al archivo de Excel que ya conocimos y ya vimos. Bien, entonces, por cierto, si ustedes ven aquí este archivo de Excel de este lado, tienen las ecuaciones que les estoy hablando de Chira, de Frenske. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la ecuación de Underwood? Se me borró. Bueno, ahorita las vuelvo a pegar. Entonces, primero y principal, vamos a hacer un pequeño dibujo. Como ustedes saben, los problemas de destilación siempre empiezan, o mejor dicho, siempre los empiezo yo dibujando lo que yo espero
del problema, ¿ok? Entonces es muy buena práctica hacerlo porque entonces me va a dar pie a entender mejor qué es lo que pasa. Aquí entonces en el tope de la columna hay un condensador, obvio, condensador, aquí vamos, y le pongo el color del condensador por ahí, ¿sabes? Y en el fondo hay un hervidor, entonces, a ver, el hervidor en el fondo. Es muy raro, repito, muy raro tener esquemas de vapor vivo en mezclas multicomponentes. Recuerden que solamente existen columnas cuya alimentación por el fondo es vapor vivo cuando hay agua. ¿Okay? El agua tiene que ser un componente que ya estaba presente en la alimentación para tener columnas con alimentación de vapor vivo. En este caso, la alimentación es orgánica, no hay agua en la alimentación, es decir, no voy a tener vapor vivo, tengo que usar hervidores. Entonces, regresando aquí, dibujo las respectivas alimentaciones. A ver, solamente hay una alimentación, F, F, igual. La composición de F es, perdón, tengo la temperatura de F. Dice la alimentación a 60 grados centígrados. Temperatura de F sería 60 grados centígrados. ¿Qué más? Aquí dice la presión es 2070 kilopascal. La presión en la columna. Vamos a ponerla aquí. Presión en la columna es 2070 kilopascal o K kilopascal, kilonewton. Kilonewton sobre metro cuadrado. Y el producto destilado, ok, ya va. Estas son condiciones. Buenas tardes, Angie. Saludos. Buenas tardes, profe. Saludos. Ok, entonces, sigamos dibujando nuestra columna aquí. Aquí ya ustedes saben que esto va al servidor y del servidor tengo, puedo dibujarlo así, como un condensador, ¿cierto? Puedo dibujarlo. Y finalmente en el condensador sale destilado, destilado de, es igual, todavía no sé cuánto sale, pero no. El problema me dice, disculpen, que el producto destilado evaporado debe contener o puede contener 0,913% del isopentano. Entonces, del iso C5, la cantidad del IC5 es 0,913%, lo que en términos o en números sería 0,0093. ¿Ok? Ustedes recuerden que para llevar de fracción a porcentaje, simplemente divido entre 100. ¿Ok? Entonces, también decía aquí arriba en el enunciado que el residuo, que no lo he dibujado, vamos a ver, dibujarlo aquí. Rapidito.
el residuo sería, aquí conecto al servidor, aquí conecto al el vapor de reentrada y aquí conecto el, el producto que sale. Y esto sería bueno, fondos. Fondos que no sé cuánto sale tampoco, porque el problema no dice. Pero lo que sí dice el problema es, aquí, el residuo contiene 0,284% del isobutano. Bien, vamos a ver para acá. Del isobutano, es decir, IC4, el IC4 contiene 0,284, a la broma, 284%, pero como es un por ciento, para llevarlo a fracciones, debo agregarle dos ceritos. Y entonces, estas dos condiciones son dadas del problema. Isopentano en el tope, isobutano en el fondo. Y ahora me dan una composición de la alimentación. Entonces, bien, la alimentación tiene metano, CH4, propano, isobutano, N-butano, isopentano, N-pentano y N-hexano. Vamos a colocar todo eso. ¿Okay? Vamos a ver la composición de la alimentación, es decir, Z sub F es igual a todo eso que está allí. Sería metano o C1 propano C3, ¿cierto? Isobutano, iso C4, N-butano, NC4, isopentano, iso C5, N-pentano, NC5 y N-hexano, NC6. Entonces, metano 0,5%, fracción molar 0,5. Propano 0,03. 0,03. Isobutano 0,10. 0,10. Para no estar subiendo y bajando, disculpen, voy a dividir la pantalla aquí. Aquí estoy. Ok. N butano 0,15. Isobutano, isopentano es la cosa, 0,07, 0,07. N-pentano 0,05 y N-hexano 0,10. Bien, entonces, obvio, aquí tengo que la suma de todo eso, debería ser igual, perdón, la suma de eso debería ser igual a 1. Vamos a ver si da, creo que sí. 1. 1,00. Siempre es bueno chequear que las composiciones, ya ustedes saben, las composiciones de las corrientes siempre deberían ser 1. Entonces, esto que está aquí es dato del problema también. Y esto, obvio, también. Ahora que me piden la relación de reflujo mínimo, es decir, me piden R mínimo, no sé cuánto es, como que interrogación. Me piden el R mínimo, también me piden el número mínimo de platos, es decir, N mínimo. Yo sé lo que va a decir Emma, que le ponga esto más grande. Bueno, Emma, cierto. Vamos a ver. N mínimo. Aquí está un poquito más grande. Perdón por estar escribiendo cosas tan chiquititas. También me pide la relación, composición del producto. La composición del producto es básicamente la composición de D. ¿Verdad?
Todavía no tengo la forma clara cómo voy a calcular B, pero ya vamos a ver, ya vamos a eso. Y también en una relación de reflujo 2, calcula el número de platos ideales mediante la correlación de Gilliland. Número de platos teóricos o ideales, que es una cosa que me piden también. Finalmente, utilizando Gilliland, pero nosotros vamos a utilizar, ya ustedes saben, la variante de Molo-Canop. No Gilliland, ¿ok? Porque no la voy a usar de la gráfica, sino de la ecuación. Y también, aunque no lo dice el problema, vamos a calcular el plato de la alimentación o plato de F. Lo voy a colocar también como... Bien, entonces esto es lo que me piden. También, obviamente, para eso debo tener una idea de cuánto vale B y cuánto vale el destilado y reflujo, ¿cierto? Y también, por supuesto, F. Aunque no lo dicen, yo puedo tomar fácil una base de cálculo de 100 moles por minuto, ¿sí? Entonces, esto tomado como base de cálculo tiende a ser como que otro dato que no hay ningún problema porque uno siempre puede utilizarla, ¿okay? Para empezar a hacer sus cálculos. Ok, entonces, más o menos ya tengo clara esta parte del problema. Espero que lo tengan claro. ¿Okay? ¿Cómo empezamos? Básicamente vamos a empezar con los balances. ¿Okay? Balances globales, balances por componentes. ¿Sí? Como siempre, comenzamos con los balances, balance global. Voy a colocarlo aquí, de este lado. Entonces, balance global. A ver, F es igual a D más B. Es decir, no hay nada aquí del otro mundo, ¿cierto? Esto es completamente predecible. Lo que entra por F es igual a lo que sale por B más lo que sale por B. Nada, ¿cierto? Ok. F es igual a D más B. Y el balance por componentes. Este sí va a ser más interesante. ¿Qué les parece? Balance por componentes. Ok, la ecuación del balance global no tengo forma ni manera de resolverla por el momento. ¿Okay? Pero el balance por componente me va a suponer un reto. ¿Cuál es el reto? Bueno, ¿cuántos componentes tengo? Tengo 7, ¿cierto? Quiere decir que puedo plantear 7 ecuaciones del balance por componentes, siendo una de ellas una ecuación dependiente. Bien, ahora yo voy a poner 7 ecuaciones independientes de balance por componente y la ecuación dependiente va a ser el balance global. Es decir, que al final, para yo poder resolver el balance global, debo primero haber resuelto los balances por componente. De la siguiente forma. Entonces, balance por componentes tiene que ver con lo siguiente. Lo que entra es igual a lo que sale en D más lo que sale en el fondo B de cada componente. Vamos empezando con C1. ¿Okay? En los componentes, puedo agarrar esto y copiarlo de C1 hasta NC6 fácilmente y solamente el texto.
Bien, ¿qué entra? A ver, ¿qué entra de ese 1? De ese 1 entra, si la alimentación es 100, entonces yo puedo decir F por Z sub F. F es 100 por C 0,5. Obvio que de ese 1 entran 50. Si la alimentación es 50% C1 y la alimentación total es 100 moles por minuto, lo que entra en moles por minuto, por supuesto, es 50. Lo que sale en B también en moles por minuto y lo que sale en B también en moles por minuto. Ok, entonces, de C3, ¿qué entra? De C3 entra 100, es decir, F multiplicado por la composición, solamente entran 3 moles por minuto. Y de iso C4, 100 por el valor de su composición, 10, más, ojo, disculpe, esto puede ser más rápido si yo lo que hago es lo siguiente, bloqueo la celda F, así, y simplemente bajo. Y eso es todo. No tengo por qué escribir demasiadas cosas allí. Ok, esto me va a dar la composición, o mejor dicho, los flujos de todos los componentes y la suma de eso me tiene que dar 100, por supuesto, y da. Entonces, tendría que chequear. Ahora, espero que no lo haya hecho yo demasiado rápido porque yo no quiero ser como los magos que tratan de engañar a la gente moviendo las manos rápido como que para que no vean de dónde salió. No, eso no es la idea. La idea es que ustedes vean de dónde sale todo. Okay. Entonces, vamos a hacer un análisis de lo que vemos aquí. Okay. Ustedes ya tienen el concepto claro, espero que lo tengan, de qué es el componente clave liviano y qué es el componente clave pesado. Según lo había dicho yo antes, el componente clave liviano es el más liviano de los que sale por el fondo. ¿Okay? Repito, el componente clave liviano es el más liviano de los que sale por el fondo. Y resulta que el problema me está dando, allí lo estoy viendo en la pantalla, que en el fondo B dice que no debe salir o debe salir aproximadamente 0,284% del isobutano. Entonces, bueno, eso es mucho más que una ligera pista. Mucho más que una ligera pista. Prácticamente está gritándome que el componente clave liviano es el iso C4. ¿Ok? Prácticamente me está diciendo, si no agarras el iso C4 como componente clave liviano, es porque no sabes lo que estás haciendo. Entonces, eso mismo es lo que iba yo a sugerir. Tomaremos el componente iso C4 como clave liviano, es decir, este componente lo voy a, lo voy a marcar de una vez como LK. Okay. LK viene de las siglas de Light Key. Light Key Component. El Light Key Component es LK o componente clave liviano. Repito, clave liviano es el más liviano que sale por el fondo. Ok, si este es el clave liviano, entonces el del tope, fíjate, el del tope es clave pesado. ¿Quién es clave pesado? Pues heavy key o componente clave pesado es HK, el componente más pesado que sale por el tope, por supuesto. Fíjense que I5 es más pesado que I4. ¿Okay? Y I5 está aquí, lo voy a marcar de una vez como componente HK. Espero que me estén siguiendo. Ok, entonces, clave liviano, componente más liviano
que sale por el tope, clave pesado, componente, perdón, al contrario, clave liviano, el más liviano que sale por el fondo. O dicho de otras palabras, el más pesado de todos los livianos. Clave pesado, el componente más pesado que sale por el tope, es decir, el más liviano de todos los pesados. Parece trabalenguas, pero acostúmbrense a esa clase de cosas y nomenclatura. Entonces, con respecto a los componentes distribuidos y no distribuidos, fácil ver de aquí, C1 es demasiado liviano para estar saliendo por el fondo. Repito, si ya yo dije que el iso C4, el isobutano, es el clave liviano, los más livianos que él no salen por el fondo. Entonces, esto quiere decir que C1 es un componente no distribuido. Y C2 es tampoco no distribuido porque es demasiado liviano para salir por el fondo. Entonces, si no sale por el fondo, quiere decir que sale todo por el tope. No se distribuye, sino que sale por una sola corriente, que es el tope. Y similarmente, abajo, el NC5 es demasiado pesado para salir por el tope. Fíjense que ya yo he marcado ISO C5 como el clave pesado. Quiero decir que si ese es el más pesado que sale por el tope, el NC5 no puede ser un componente distribuido, no distribuido, y mucho menos el NC6, que es mucho más pesado también. Entonces, los componentes distribuidos y no distribuidos, bueno, los no distribuidos ya los marqué. Los distribuidos son clave liviano, clave pesado, y obviamente el del medio, NC4, también es un componente distribuido porque es más pesado que el clave liviano, por lo tanto sale por el fondo, pero al mismo tiempo es más liviano que el clave pesado, por lo tanto sale por el tope también, una parte. Entonces, el único componente distribuido que tengo aquí, distribuido, es el NC4. Ahora bien, ¿esto es una prueba definitiva? Pues no, esto no es una prueba definitiva. Esto tengo que probarlo, esto tengo que demostrarlo, ¿ok? ¿Cómo? Utilizando la ecuación de Chiras. Y ya ahora vamos a ver cómo se hace, luego de que saquemos algunos cálculos. ¿Okay? En el balance por componentes dije que lo que entra, ya había calculado, esto es lo que entra. Lo que sale por el destilado sería esta columna de aquí. ¿Qué sale por el destilado? Bueno, sale todo el C1, sale 50, y por el fondo de C1 sale nada, 0. ¿Okay? O lo que es lo mismo, si lo que quiero hacer es una cosa bien hecha, esto menos esto sale 0. Y por supuesto, del C3 lo mismo. En el destilado sale todo C3 y en el residuo sale nada de C3, porque obviamente es un componente no distribuido. De los otros componentes no distribuidos tengo el NC5. El NC5 sale todo por el fondo, por lo tanto, este sale todo por aquí, y en el destilado sale lo que entró menos lo que salió por el fondo, es decir, nada. Igualmente, tengo como componente no distribuido el NC6, que tiene una situación muy similar en donde solamente sale por el fondo y nada por el tope. Ahora, eso estuvo fácil o relativamente fácil. Ahora viene donde sí hay que echarle cabeza al asunto. ¿Ok? Primero y principal, los componentes clave liviano y clave pesado. Bien, los componentes clave liviano, mejor dicho, el componente clave liviano tiene esta restricción de aquí, que por el fondo debe salir el 0,284%, o en términos de fracción 0,00284. Por lo tanto, del clave liviano en el fondo sale lo que entró, y es por la restricción, el 0,084. Quiere decir que sale 0,0284.
y por el tope sale pues el resto, lo que entró menos lo que salió por el fondo, o 9,9716 de lo que entró, dado la restricción que ya ustedes conocen. No estuvo difícil. El clave pesado dice que es el ISO C5, tiene una restricción arriba que es que del ISO C5 no debe salir por el tope más del 0,913%, es decir, 0,0093. Por lo tanto, del clave pesado, este señor de aquí es igual a lo que entró multiplicado por la restricción en el destilado, por lo tanto, sale por el tope del ISO C5 este valor de aquí. Y por el fondo saldrá lo que entró menos lo que salió por el tope, que es ese valor. Ahora, lo único que me faltaría es encontrar cuál es la proporción, perdón, cuál es la proporción del componente distribuido para eso. Ahora bien, no tengo, repito, no tengo ningún dato con respecto al componente distribuido en S4 que me permita por el momento dije, saber cuál es la verdadera distribución de este señor. ¿Ok? ¿Ok? Lo único que puedo hacer es aplicar la variación de Chiras, es decir, la ecuación de Chiras. ¿Que ¿Para qué sirve la ecuación de Chiras? Sirve para determinar cuál es un componente distribuido y cuál no lo es. Aquí lo dice. A ver, la ecuación de Chira para componentes distribuidos. ¿Ok? Entonces, lo primerito que se hace en esta clase de problemas es determinar cuáles son los componentes distribuidos. Ok, entonces ahora sí vamos a ver lo de la ecuación de Chira. La ecuación de Chira está aquí arriba. Es esta loca ecuación de... ¿Ok? Bien, como saben, necesito para la ecuación de Chiras alfa y XLK. ¿Qué es LK? LK es light key o componente clave liviano. Y HK es el componente clave pesado. ¿Ok? ¿Y quién es alfa? Bueno, alfa, como ya ustedes saben, es volatilidad relativa, en donde alfa es igual, lo voy a escribir aquí abajo, cálculo de las volatilidades relativas, cálculo de las volatilidades relativas. Para eso necesito calcular alfa, y alfa, a ver, es igual a K I sobre KJ, no es nada del otro mundo, en donde las K son las constantes de equilibrio. ¿No? Lo pongo aquí. Donde K son las constantes de equilibrio. ¿Listo? ¿De dónde saco yo ahora las constantes de equilibrio? Bueno, las tengo aquí arriba. Utilizando este modelo que está aquí, que se llama modelo de De Priester-McWilliams. Vamos a ponerle de un colorcito. Modelo de De Priester-McWilliams te da el valor de esta ecuación. Fíjate, el logaritmo neperiano de K es igual a AT1 sobre T cuadrado más AT2 sobre T más AT6 más AP, logaritmo de P, AP2 sobre P cuadrado más AP6 sobre P. Bueno, no es una ecuación demasiado amigable, sin embargo, tampoco es la ecuación más extraña del mundo. Ojo, para el modelo de De Priester-McWilliams, la temperatura viene en grados Rankine y la presión viene en PSI. ¿Okay? Temperatura, grados Rankine y presión en PSI. Bien, entonces, ¿qué temperatura voy a utilizar? La temperatura de la alimentación, porque necesito saber la
alimentación entra a 60 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 140 grados Fahrenheit, y la presión es 2070 kilopascal o 300 psi. Entonces, pues nada, aquí en temperaturas uno simplemente puede calcular la temperatura en grados Fahrenheit, es decir, 9/5 por temperatura en grados centígrados más 32. Esa es la forma, o sea, 140 grados Fahrenheit. Y de grado Fahrenheit a grado Rankine es simplemente sumarle 460 grados Fahrenheit más 460 y te da grado Rankine. Y en términos de la presión, ¿okay? Presión 2070 kilopascals, lo que puedo es simplemente multiplicar 2070 kilopascal por 14.7 PSI entre 101.325, o es decir, 300.3, ahí dice 300, bueno, 300.3 PSI para la presión. Ok, entonces para el cálculo de las volatilidades relativas necesito calcular K para cada uno de los componentes, como ya vimos aquí. Entonces, el cálculo del K, cálculo de las K. Para el cálculo de las KI necesito copiar para acá, copiar y pegar. Por supuesto, esto sería K del componente C1, K del componente C3, K del componente ISO C4, K del componente NC4, y así sucesivamente para todos los componentes. Okay, entonces, K para el componente C1, bueno, debería haberlo puesto aquí, K sub I y ya está. Okay. Simplemente y ya está. K sub I, más rápido. Entonces, K sub I es igual. Fíjense la ecuación dice ahí arriba, logaritmo neperiano, Entonces, para el componente C1 sería metano, sería esta a C1 y la fijo, dividido entre la temperatura al cuadrado, ¿cierto? La temperatura en grados Rankine elevado a la 2, más el segundo coeficiente, perdón, el segundo coeficiente AT2, 0, no lo voy a poner, ¿para qué 0? Este es el coeficiente AT6, sería este valor, ¿cierto? Y lo fijo. Más el coeficiente de la presión sería AP1 por el logaritmo neperiano de la presión en PSI más AP2 sobre presión al cuadrado entre la presión elevado, a ver, la presión elevado al cuadrado más AP6, pero AP6 es 0 y no lo voy a poner. Esto sería el logaritmo neperiano de K, y para calcular la K tendría que yo llevarlo a la exponencial de todo eso.
Entonces, como ven, calcular las K para el componente 1 no fue nada difícil. Lo único que tuve que hacer es simplemente ver cuáles son las constantes necesarias. Para el componente 3, las constantes que necesito son propano. Las constantes que necesito son de la fila 11. A ver. Bueno, ligeramente modificable. Okay. Bueno, voy a modificar un poco esa ecuación para ver todas las constantes. Okay. Yo sé que las que son 0, por el momento no me van a importar porque 0 es 0. Por ejemplo, aquí puedo incluir AT2. Yo sé que es 0 dividido entre la temperatura, pero en algunas partes debería no ser 0. Ok, ¿qué más me comí allí? Había otra que no puse por ser 0, que era la AP6. AP6. Aquí dice AP3, debería decir AP6, perdón. AP6. Entonces, también me comí la AP6 dividido entre P, en este caso, porque es 0, pero la voy a poner. No me cuesta nada. Más AP6 dividido entre P, que sería la presión. Entonces, obvio, no cambió para nada el resultado, pero incluí los dos coeficientes que inicialmente eran 0. ¿Por qué lo hice? Bueno, porque son 0 para el metano, pero a veces no son 0 para otros componentes. Entonces, ahora sí, para el propano, ¿qué hago con la cuestión esta del propano? Bueno, sencillo. No tengo más sino que copiar la ecuación que ya había escrito aquí. Fíjense, me copio todo esto, que es la ecuación del metano, copiar, la pego aquí y cambio los coeficientes por sus valores correspondientes. Es decir, este 7 lo cambio por 11. Este 7 lo cambio por 11. Este 7. ¿Por qué lo cambio por 11? Porque no es la fila 7, sino la fila 11, la que contiene los coeficientes del propano. Y ya tengo el K para el propano. Igualmente, puedo hacer exactamente lo mismo para el isobutano. La fila de coeficientes para el isobutano es la fila 12. ¿Okay? Fila 12 para el isobutano. Por lo tanto, para el isobutano simplemente copio, pego y le digo que en lugar de 11 es 12 y aquí también 12 y aquí también 12 y aquí también 12 y aquí también 12. Para el N-butano, la fila es la 13. Para el N-butano, la fila es la 13. Ok, entonces me copio la ecuación, pego y en lugar de 12 le digo que es 13 y hay 13 y aquí también 13 y aquí también 13 y aquí también 13. ¿Tengo un error? Ajá, sí, por supuesto que tengo un error. A ver. Porque esto era 11 también. Y esto era 12 también. Y esto era 13 también.
Todavía sigo teniendo un error. A ver. Aquí, aquí, aquí. 12. Bueno, vamos a ver, ISO C4, disculpen. Correcto. Todos son estos valores. Y NS4, vale, ni modo. Para el ISO C5 hago exactamente lo mismo. Copiar, ajá, copiar y pegar. La fila para el ISO C5 está donde está ISO pentano, es la fila 14. Es decir, aquí le digo fila 14, aquí le digo fila 14, fila 14, aquí también fila 14, y aquí también fila 14, y aquí también fila 14. Para el NC5, la fila del NC5 es la fila en pentano, la fila 15. Entonces, para el pentano, fila 15. Fila 15, fila 15, 15, 15, 15 y fila 15. Y para el NC6, es decir, para el señor Exano, mal no recuerdo, era la fila 16. A ver, para el Nexano es la fila 16, absolutamente. Entonces, filas 16, 16, 16, 16, 16, 16. Bien, entonces lo que puedo hacer aquí, por ejemplo, es poner el número de la fila, que obviamente aquí era la fila 7, este era la fila 11, por si acaso se me olvida después. Esta era la fila 12. Esta era la fila 13. Esta era la fila 14. Fila 15. Y fila 16 era la última. Y esta era. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer para calcular los alfas? Okay. Los alfas son fáciles de calcular porque, como ya vieron, arriba tengo la definición caso I sobre caso J, en donde J, en el cálculo, en el caso de destilación multicomponente, J siempre es el clave pesado. J es el clave pesado. Pesado. Bien, hay algo que no creo que esté muy bien, que es en el ICF4, ¿vale?
quiero chequear algo, perdón. Um, Bien. Perdón, perdón. Tengo que chequear dos veces que todo esté correcto aquí. Ajá, a ver, están. Ok, ¿cómo calculo alfa? Alfa sería igual a K dividido entre el clave pesado. Por lo tanto, este sería este K dividido entre el clave pesado es ISO C5. Entonces, alfa dividido entre el alfa del ISO C5, este valor, y simplemente hago así. Y obviamente me da los valores de alfa que necesito para el cálculo de esto. Bueno, todavía me preocupa. A ver. Bien, no importa, no hay ningún problema. El valor de alfa para C1, para C3, para C4, etcétera, etcétera, lo voy a utilizar para la ecuación de Chira porque eso es lo que necesito aquí. Esto donde dice alfa, tal cosa, es el valor del alfa como tal. Y simplemente me va a decir lo siguiente. Si yo lo aplico para el primer valor, para el C1, el valor de la ecuación de Chirac es como sigue. Voy a dividir la pantalla de nuevo para no estar subiendo y bajando todo el tiempo. Tengo que irme. Esto que está aquí. Lo puedo copiar y pegar aquí para no tener que... Ahí. Entonces, para C1 sería X de S1 por D entre X de S1 por F. Eso es básicamente la ecuación de Chira, que es igual a que alfa de S1. Alfa de S1 es este valor, menos, estoy aplicando esto, menos 1. Alfa de S1 menos 1 multiplicado por X del clave liviano en el destilado. X del clave liviano en el destilado es ¿cuál? X del clave liviano en el destilado, perdón, XD por D, perdón, XD por D. XD por D es este valor, clave liviano en el destilado, es
este es el clave liviano y en el destilado es este. Dividido entre alfa del clave liviano menos 1. Sería alfa del clave liviano. ¿Quién es el clave liviano? El clave liviano es, de nuevo, iso C4. Es menos 1. Multiplicado por X de clave liviano por F. X de clave liviano por F es este. Más alfa del clave liviano. El alfa del clave liviano es alfa del clave liviano este. A la broma. Este. Menos alfa del componente J, es decir, alfa del componente 1, por X del clave pesado en el destilado. X de clave pesado. ¿Cuál es el clave pesado? Este señor. En el destilado sería F. Entre alfa del clave liviano de nuevo, este, menos 1, y menos 1. Bueno, pero, perdón, esto va entre paréntesis aquí. Igual que este también va entre paréntesis aquí. Por X de clave pesado en la alimentación. X de clave pesado en la alimentación es este señor. Cierro paréntesis aquí y esto me da un valor. Okay. Me da un valor que es menor que 0. Menor que 0. Cuando me da un valor menor que 0, eso automáticamente quiere decir no distribuido. Para que un componente sea distribuido, tiene que estar el valor que me da la ecuación de Chiras, tiene que estar entre 0 y 1. Si no, no es distribuido. ¿Ok? Si no, no es distribuido. Bien, tengo que dejar esto por aquí por el momento, momentáneamente. Aplicando la ecuación de Chira, entonces, como ven, uno puede encontrar cuáles son los distribuidos y cuáles son no distribuidos. ¿Ok? Para que sea no distribuido, la ecuación de Chira me tiene que dar entre 0 y 1. Es decir, positivo, pero mayor que 0 y menor que 1. Si eso falla, entonces es no distribuido. Y con esto puedo comprobar si mi suposición bueno, calculando el valor de allí para el NC4, puedo, entre comillas, satisfacer la tabla de ahí arriba y saber aproximadamente la composición del destilado IB. ¿Todo eso para qué? Todo eso para poder resolver el balance de masa, porque una vez que yo sepa cuánto sale en D, sumando todo lo que sale en D, tengo D. Es decir, que la suma de la columna que dice sale en D me da el valor del destilado y la suma de la columna que dice sale B me da el valor en el fondo. Y así puedo yo llegar a resolver el balance de masa en esa en particular columna. ¿Ok? Bien, como dije antes, tengo que dejar hasta aquí. Voy a dejar de presentar por el momento. Regreso. Y estoy. Por el momento, lo vamos a dejar hasta aquí.
La semana que viene podemos continuar esto. Yo voy de todas formas a enviar este archivo para su revisión, para que ustedes vean exactamente qué fue lo que se hizo y vean este video y vayan repasando paso a paso lo que se tiene que hacer para destilación multicomponente. Ojo, una destilación con multicomponente es muchos pasos, ¿verdad? Muchos pasos adicionales que no existían en una destilación de dos componentes, una destilación binaria, ¿ok? Esto es complicado porque es un sistema como que yo voy comprobando, voy calculando y recalculando. Me equivoqué, voy para atrás. Recompruebo y voy para adelante. Me equivoqué, voy para atrás. Y así sucesivamente. Uno nunca puede estar seguro en una destilación multicomponente si las suposiciones que hace son buenas o son malas. ¿Ok? Ojo, sin embargo, no hay una forma más fácil. Estos son métodos cortos. Métodos cortos quiere decir que solamente haciendo esto, fíjense que solamente aplicando la ecuación de Chirac, ya pudo resolver el balance de masa. Lo que no es necesariamente cierto si me voy a los métodos rigurosos, por ejemplo, modelo termodinámico. Para un modelo termodinámico tengo que hacer un medidero de cálculos, perdón, muchos cálculos entre comillas, cálculo de coeficiente de actividad, fugacidad, etcétera, etcétera. Ya ustedes se pueden imaginar. ¿Ok? Si les parece que este método, el método FUG, es engorroso, imagínense haciéndolo con el otro método, el método riguroso. Es muchísimo peor. ¿Ok? Porque es un montón de cálculos de constantes de equilibrio y no sé qué más. Más bien este modelo, este método para calcular la constante de equilibrio, el de Priester McWilliams es uno de los más suaves, es uno de los más fáciles. Claro, la ecuación es un pelo larga y un pelo extraña, sobre todo porque utiliza las coeficientes en unidades del sistema inglés, pero eso no importa, ¿ok? Porque las K al final es K sobre K, se cancelan todas las unidades, por lo tanto alfa es adimensional y se puede utilizar adimensionalmente para cualquiera de las ecuaciones. Bien, entonces lo vamos a dejar hasta aquí por el momento. La semana que viene podemos seguir viendo. No se olviden, por favor, de entregar los problemas que tienen pendientes, problema 4, 3 y 4. ¿Sí? Creo que esos son todos los que tienen pendientes. Si tienen alguna duda, tienen algún problema, pregunten, que parece yo estoy por ahí. Entonces, hasta el momento, Profe, acuérdese del R mínimo o lo va a dejar para otra oportunidad. no, ya me enviaste el archivo. Sí, la curva. Usted dijo que le viera la curva, ¿no? Uh -huh. O ¿Ya sea, lo enviaste? esta fue la primera tarea que hicimos. Ok. Ajá, gracias, ya la recibí. Entonces, Emma, ¿puedes dejar de grabar si todavía estabas grabando? Nos Sí, vemos. profe. Sí, ok. Entonces nos vemos en la siguiente sesión. Nosotros nos vamos a quedar aquí discutiendo el problema de Génesis por el WhatsApp, pero no voy a necesitar más la cámara, la voy a apagar. Chao. Génesis, perdón, Emma, ¿ya? Ya voy, profe. Dale.